Hablando sobre la dignidad humana, muchos autores y muchos doctrinarios coinciden en que la dignidad humana se caracteriza por la razón y la libertad que la persona posee. ¿Por qué hablo sobre la dignidad humana? Porque en la dignidad humana se encuentra el fundamento de los derechos humanos. Por la racionalidad humana, al ser humano se le permite tomar decisiones deliberadas por la superioridad de las personas sobre todos los demás seres y por la intelectualidad, entendida como la capacidad de comprensión directa de las cosas, incluso de las espirituales, por estar el hombre dotado de inteligencia y libertad y por ser distinto y superior a todo lo creado. Hay principios básicos que se van a concretar en derechos humanos. Por ejemplo, Germán Vidal Campos señala que asimismo del concepto de dignidad derivan los derechos personalísimos, como los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. La concepción de la dignidad humana no conduce a un individualismo, al contrario, reconoce el valor de la comunidad. Yo exijo respeto a mi dignidad frente al Estado, grupos u otras personas que poseen igual la dignidad. Soy consciente de todo lo que debo a los otros y cuánto los necesito. Me comunico mediante un idioma que aprendí de mis semejantes, así como mil otros aspectos y pensamientos que configuran mi personalidad y cada uno de los demás tiene su propia dignidad que debo de respetar. Cada persona es un universo que convive con terceros universos, cuya esencia es la misma que la suya, la dignidad humana. En el seno de la comunidad tengo el derecho a ser yo mismo, a mi independencia y a mi individualidad. Los derechos basados en la dignidad humana no convierten al hombre en una monada, sino destacan su calidad de persona, impulsan al hombre a superarse y a lograr dentro del marco social su realización como ser humano. La base y esencia de los derechos humanos se encuentra en la dignidad humana y ésta carecería de sentido sin la existencia de aquellos. En realidad forman una unidad indestructible. Entonces, ¿qué es realmente la dignidad humana? Es el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. ¿Y en qué consiste ese especial el valor? Pues en que la vida es valiosa porque sin vida nada existe, pero vida también la poseen los animales y las plantas. Lo que diferencia al hombre de estos es la razón, es su facultad de razonar. De la razón se deriva la capacidad de decisión, lo que necesariamente implica un margen de libertad y que frente a él se encuentran muchos hombres y mujeres que poseen idéntica característica, la razón por la cual todos y todas son iguales y merecen el mismo respeto y los mismos derechos. La dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es algo especial y extraordinario debido a su racionalidad y a todo lo que ello implica, y que se ha asentado en todo esto que les vengo explicando y en consecuencia hay que protegerla y defenderla. Así, la dignidad humana singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. La primera vez que se reconoció en un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en el ámbito internacional en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 también lo manifestó en su preámbulo y meses después de esa declaración se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde también se refirió en el preámbulo dos ocasiones sobre la idea de dignidad humana. Los artículos 1, 22 y 23 de dicha declaración se refieren expresamente a la dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados de, como están de razón y conciencia de cómo deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966 reitera la misma idea en su preámbulo y en el ámbito, la primera constitución que incorporó el concepto de dignidad humana fue la Ley Fundamental de Bonn de 1949 en su artículo primero. La dignidad del hombre es intangible. Los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerla. Y de acuerdo con el artículo 79.1 del el mencionado artículo primero, no es susceptible de reforma constitucional. Y vamos a ver, ahora, la Constitución mexicana
no contiene una declaración tan clara y rotunda sobre la dignidad humana como se encuentra contenida en otras constituciones. No obstante, en varios artículos se refiere a ella y en otros conceptos muy cercanos. Lo encontramos en el artículo tercero, en el artículo 25, el artículo primero, párrafo tercero, el artículo segundo en su fracción segunda o el artículo cuarto en su párrafo séptimo. También las cortes y tribunales constitucionales se refieren a la dignidad humana. En México, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no contiene pues una alusión directa, así por así decirlo, sobre el concepto de dignidad humana, aunque se le puede percibir en algunas tesis. El concepto de dignidad humana ha adquirido carácter jurídico, uno, al ser incorporado como el fundamento de diversos instrumentos internacionales y actualmente es un claro valor jurídico de estos; dos, al hacerlo suyo múltiples constituciones como la base y el fundamento de todo el orden jurídico, político y social; tres, al ser un elemento esencial y orientador en la interpretación de las sentencias constitucionales. No obstante, la doctrina se preocupa para formular una definición de esta dignidad. Y por ejemplo, Diego Valadez define el concepto de dignidad humana como la suma de las potestades reconocidas a la persona que le dan el carácter de integrante de la voluntad general y por ende el autor último de las decisiones del Estado. Los derechos humanos revisten de características que las singularizan, y estas son universalidad, historicidad, progresividad, aspecto protector, indivisibilidad y eficacia directa. La universalidad significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en el que hayan nacido o habite. La universalidad hace énfasis en que la cuestión de los derechos humanos no es solo un asunto de cada Estado, sino de la comunidad internacional. El Estado tiene la facultad de plasmar cada derecho en su constitución en la forma que considere más conveniente, pero sin violentar las declaraciones e instrumentos internacionales que ha ratificado el Jus Cogens. Por esta razón, las declaraciones de los derechos humanos en las nuevas constituciones o en sus reformas son más parecidas entre sí. La característica de los derechos humanos es que se ensablan unas con las otras para formar una unidad. La universalidad, a su vez, no implica uniformidad, debido a que el constituyente no puede descuidar factores extrajurídicos como lo son, entre otros, la evolución política, la cultura, la idiosincrasia, las características y particularidades de esa nación. O sea, existe un margen de apreciación nacional. Las características de universalidad no se oponen al de la historicidad, no son contradictorias ni opuestas, sino complementarias. La historicidad se refiere a tres aspectos diversos: la evolución de la civilización, nuevos problemas, necesidades y retos y el contexto social y cultural de cada país. El reconocimiento de los derechos humanos y de su contenido es, en buena parte, resultado de la historia universal y de la civilización y, en consecuencia, sujeto a evolución y modificación. Recuérdese que en la cuna de la civilización occidental, que fue Grecia y Roma, se veía con naturalidad, salvo algunas excepciones, la existencia de la esclavitud. ¿Ok? Y aún en la actualidad, en muchos países civilizados, existen nuevas formas de esclavitud como la trata de personas y el trabajo forzado. No voy a ahondar en esto porque es un tema bastante interesante y que nos va a ocupar más clases, pero las declaraciones de los derechos humanos y su protección no nacen simultáneamente, sino por etapas, las cuales son primordialmente cuatro. La primera se inicia en la era moderna y la presencia de la burguesía. La segunda tiene lugar antes y durante y después de la Primera Guerra Mundial, y las primeras constituciones que lo reconocieron precisamente fueron la Constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919. La tercera se origina poco antes y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los horrores cometidos durante este conflicto. Y la cuarta se empalma en los últimos años con la anterior en la precisión, por ejemplo, de derechos de solidaridad o los derechos de tercera generación. El segundo aspecto, se precisan derechos por la existencia de necesidades que con anterioridad no existían o protegerlos no revestía de mayor importancia.
Y aquí tenemos el claro ejemplo entre el derecho a la intimidad o a la privacidad. El derecho a la intimidad o a la privacidad adquiere un significado diferente cuando apareció el telégrafo o cuando apareció el teléfono, más ahora con los nuevos medios electrónicos de comunicación como el Internet. El tercer aspecto es el contexto social y cultural de cada país. No es posible que el constituyente de un Estado desconozca la evolución política del mismo, su contexto cultural, sus realidades, las relaciones individuo-sociedad, las peculiaridades de esa nación, como por ejemplo si tienen una integración plurinacional o pluricultural. Asimismo, en México no puede desconocerse la historia y olvidar los siglos, situación que continúa aunque de forma diferente. La característica de progresividad implica que su concepción y protección nacional eh, eh, regional e internacional se va ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se refiere al número y contenido de ellos como en la eficacia de su control. Es la idea de René Cassin cuando se expresa como la impresionante expansión del concepto y de su contenido. Esta característica implica irreversibilidad de los derechos. Una vez que son reconocidos, es imposible desconocerlos. No hay un hacia atrás. La progresividad permite que se incorporen nuevos derechos humanos a la Constitución, que se precisen y amplíen los ya reconocidos, que se eliminen o atemperen limitaciones, que se establezcan nuevas prohibiciones o límites al legislador, que se creen nuevas garantías procesales para su protección o se perfeccionen las existentes, que se ratifiquen instrumentos internacionales que amplían la defensa de los derechos. Pero a su vez, reconocidos, tal acción es irreversible porque con toda precisión se ha sentado, sería un contrasentido, un absurdo que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental. El aspecto protector estriba en que se ampara a toda persona humana en virtud de que hasta el más poderoso puede llegar a necesitarlo. Incluso se ha llegado a sostener que los derechos humanos no deben de proteger solo a la persona, sino también a la comunidad nacional, sociológica y políticamente a toda la nación. La característica de indivisibilidad implica que todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad, forman una unidad. La característica de la indivisibilidad es diversa del asunto de que si todos los derechos tienen o no tienen la misma jerarquía. No voy a entrar a discusión. Es claro que el derecho a la vida guarda mayor importancia que muchos otros, como lo puede ser la inviolabilidad de la correspondencia o la libertad de tránsito. También debe de decirse que una constitución puede expresamente señalar la jerarquía de algunos derechos superiores o implícitamente enumerar aquellos que no pueden suspenderse en ningún caso ni en el de una grave emergencia. La característica de eficacia directa significa que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculan obligatoriamente a todos los poderes públicos, así como autoridades, grupos y personas, y para ello no es necesario que una ley desarrolle los alcances de ese derecho humano, aún en el supuesto de que la Constitución señale la característica de esa ley. Es una característica o esta característica responde al principio de la jerarquía de las normas en un orden jurídico. Deben de saber que todos los derechos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar a los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso.